Las obras de Jehová son maravillosas. En el libro bíblico de Isaías, él califica su obra de extraordinaria. Y el hermano Gerardo Bonet, superintendente del programa de esta asamblea, nos indicará los beneficios que podemos recibir si nos mostramos atentos a todas las obras divinas. Escuchemos con interés su presentación del tema: ¿por qué prestar atención a las maravillosas obras de Dios? Al ser humano siempre le han interesado otros seres humanos. Por ello hay tantas revistas y periódicos dedicados a estrellas cinematográficas, ídolos del deporte, políticos y guías religiosos. Pensemos tan solo en la atención que la gente presta por todo el mundo a lo que hacen o dicen esos personajes, incluso en cuestiones intrascendentes. Ahora bien, en el caso de muchos, el personaje central es uno mismo. Siempre están hablando de lo que ellos piensan, lo que ellos quieren o lo que ellos hacen, sus obras. No decimos esto para condenar el interés por uno mismo y por los demás. Jesús dijo que el segundo mandamiento más importante es: tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. De modo que es propio tener un grado de amor o interés por uno mismo y prestar atención a otras personas y a sus obras o actividades. Aún así, hay algo que merece todavía más nuestra atención. Para saber qué es, recordemos a un hombre que vivió hace muchos siglos, un hombre más sobresaliente que cualquier estrella cinematográfica, ídolo del deporte, político o guía religioso actual. Era rico y se le llamó el más grande de todos los orientales. Seguramente ha oído su nombre: Job. Todo un libro de la Biblia está dedicado a él. Un contemporáneo suyo, el joven Eliú, se vio obligado a corregirlo. De hecho, dijo que Job había dado demasiada atención a sí mismo y a los que lo rodeaban. Abramos la Biblia por el capítulo 37 de Job y repasemos parte de ese sabio consejo que hallaremos muy útil para nosotros. Los primeros capítulos del libro recogen una larga conversación en la que los tres falsos consoladores de Job afirmaron que él debió de haber pecado en pensamiento o hechos. Eliú esperó con paciencia a que terminara el diálogo. Luego habló con perspicacia y sabiduría. Todo lo que dijo es valioso, pero notemos especialmente la exhortación del capítulo 37, versículo 14. Presta oído a esto, sí, oh Job, detente y muéstrate atento a las maravillosas obras de Dios. Eso sí era diferente. Eliú no dijo que Job se prestara atención a sí mismo, ni que le prestara atención a él o a otros seres humanos. Instó sabiamente a Job y a nosotros a prestar atención a los maravillosos caminos y obras de Jehová Dios. ¿No nos da que pensar la frase las maravillosas obras de Dios? ¿Cuáles son esas obras? Y lo que es más importante, con todas nuestras preocupaciones normales por la salud, la situación económica y el futuro, así como nuestro interés por la familia, los compañeros de trabajo y los vecinos, ¿por qué deberíamos prestar atención a las obras de Dios? Está claro que las maravillosas obras de Jehová Dios demuestran su sabiduría y su autoridad sobre la creación física que nos rodea.
para entenderlo mejor, dirijámonos brevemente a otro pasaje de la Biblia. Pero antes, tenga la bondad de poner una señal en el libro de Job, porque vamos a regresar a él. Ahora, busquemos el capítulo 3 del libro bíblico de Josué. Probablemente todos hayamos oído el relato de las plagas que Jehová mandó sobre el antiguo Egipto y cómo luego dividió el Mar Rojo para que Israel pudiera escapar. Menos conocido, sin embargo, es otro suceso similar recogido en el capítulo 3 de Josué. Josué, el sucesor de Moisés, tenía que introducir al pueblo de Dios en la tierra prometida, cruzando otra masa de agua. Cuando se preparaba para ello, dijo lo que leemos en el versículo 5 de este capítulo 3. Santifíquense, porque mañana Jehová hará cosas maravillosas en medio de ustedes. ¿Qué cosas maravillosas? Pues bien, el relato muestra que Jehová abrió de nuevo un camino a través de una barrera acuosa, esta vez el río Jordán, para que centenares de miles de hombres, mujeres y niños pudieran cruzar sobre tierra seca. Si hubiéramos estado allí observando, viendo cómo el río se abría y toda aquella gente lo atravesaba a salvo, sin duda lo habríamos calificado de acontecimiento maravilloso, una demostración del poder milagroso de Dios sobre la creación. Pero nosotros no estábamos allí, en el río Jordán. Sin embargo, ahora mismo, en nuestro tiempo, se están produciendo cosas igualmente maravillosas. Para ver cuáles son algunas de ellas y por qué usted y yo deberíamos prestarles atención, regresemos al capítulo 37 de Job. Eliú declaró, según leemos en Job capítulo 37, versículo 5, Dios truena con su voz de una manera maravillosa y hace cosas grandes que no podemos saber. ¿Qué tenía presente Eliú cuando dijo que Dios obraba de una manera maravillosa? En los dos versículos siguientes, versículos 6 y 7, menciona la nieve y la lluvia. Como indica el versículo 7, estas ponen un sello, es decir, un fin a la labor del agricultor en el campo, dándole así tiempo y motivo para reflexionar sobre las obras de Dios. Tal vez nosotros no seamos agricultores, no obstante, todos sentimos los efectos de la lluvia o la nieve, quizá de ambas, dependiendo de la región de la tierra donde vivamos. Puede que la nieve y la lluvia interrumpan nuestras actividades también. Nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre quién está tras esas maravillas y cuál es su significado. Vamos a hablar más sobre las maravillas de la nieve y la lluvia en unos momentos. Es significativo que en el capítulo 38, Jehová Dios siga la misma línea de razonamiento. Hablando desde una tempestad de viento, el Creador plantea a Job preguntas escrutadoras, profundas. Aunque en principio las dirigió a Job, tienen que ver asimismo con nuestra actitud, existencia y futuro. Por ello, veamos qué pregunta Dios y pensemos en las implicaciones de estos interrogantes. En efecto, vamos a hacer lo que Job dice en Job 37:14. Sabiamente aconseja detenernos y mostrarnos atentos a las maravillosas obras de Dios. El capítulo 38 empieza con estas palabras. Y Jehová procedió a responder a Job desde la tempestad de viento y decir: ¿quién es este que está oscureciendo el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete los lomos, por favor, como hombre físicamente capacitado, y déjame interrogarte, y tú dame informe.
En un sentido, estas palabras marcan la pauta de la conversación y debieron haber ayudado a Job a conformar su modo de pensar a la realidad de que se hallaba o era responsable ante el Creador del universo. Nosotros también podemos aprender una lección de ello. No quisiéramos oscurecer el consejo con palabras sin conocimiento, ¿verdad? Para ayudar a Job y a nosotros también, Dios se refiere a los mismos conceptos mencionados por Eliú. El Todopoderoso pregunta a continuación en los versículos 4 al 6 del capítulo 38 de Job lo siguiente: ¿dónde te hallabas tú cuando yo fundé la tierra? Infórmame si de veras conoces el entendimiento. ¿Quién fijó sus medidas, si acaso lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel de medir? ¿En qué han sido hundidos sus pedestales con encajaduras? ¿O quién colocó su piedra angular? En otras palabras, ¿dónde estaba Job? De hecho, ¿dónde estábamos cualquiera de nosotros cuando se formó la tierra? ¿Fue alguno de nosotros el arquitecto o siquiera el proyectista que preparó la maqueta de la tierra y de ella tomó las medidas con una regla? Obviamente no. El ser humano ni siquiera existía entonces. Comparando la tierra a un enorme edificio, Dios preguntó: ¿quién colocó la piedra angular? Muchas personas saben que la tierra está a la distancia exacta del sol para que la vida sea posible en ella. También tiene el tamaño preciso. Si nuestro planeta fuera mucho mayor, el hidrógeno quedaría atrapado en la atmósfera y la tierra sería un lugar inhabitable. Pero ese no es el caso. Alguien colocó su piedra angular en el debido lugar. ¿Debía atribuirse el mérito a Job? ¿Acaso a nosotros o a Jehová Dios? En Job capítulo 38, versículo 6, también se hace la pregunta. Job 38, 6. ¿En qué han sido hundidos sus pedestales con encajaduras? Seguramente estamos familiarizados con un concepto que era desconocido para Job: el de la gravedad. Podría decirse de manera general que la fuerza de la gravedad de la enorme masa del Sol contribuye a que la Tierra se mantenga en su lugar, como si tuviera pedestales con encajaduras sólidamente hundidos. Ahora bien, ¿sabe alguien qué es en sí la gravedad? El autor de un libro reciente de título un tanto ambicioso, The Universe Explained, El Universo Explicado, admite que la gravedad es la fuerza de la naturaleza más conocida y, no obstante, la menos entendida. El libro prosigue: parece que la fuerza de la gravedad se desplaza instantáneamente por el espacio vacío sin ningún medio obvio para ello. Sin embargo, en los últimos años los físicos han empezado a teorizar que la gravedad podría viajar en ondas compuestas de partículas llamadas gravitones. Pero nadie tiene la certeza de su existencia. Piensen lo que esto significa. La ciencia ha progresado mucho durante los 3.500 años transcurridos desde que Jehová planteó esas preguntas a Job. No obstante, ni nosotros, ni los mejores físicos podemos explicar completamente la gravedad, aunque esta es esencial para nuestra existencia, pues mantiene la Tierra en su órbita justo donde debe estar para que podamos disfrutar de la vida en ella. No decimos esto para que ahora intente desvelar todos los misterios de la gravedad. Sin embargo,
prestar atención a este aspecto, entre muchos otros, de las maravillosas obras de Dios, debería influir en nuestro modo de ver al Creador. Lo hace, incrementa nuestro respeto por Él y por su sabiduría y conocimiento, y nos hace más conscientes de por qué debemos conocer mejor su voluntad. El Creador no ha terminado de plantear sus preguntas. Sigamos leyendo en Job capítulo 38, versículos 8 al 11. ¿Quién con puertas puso barricada al mar, el cual empezó a salir como cuando irrumpió de la matriz, cuando puse la nube por su vestido y densas tinieblas por su pañal, y procedí a dividir mi disposición reglamentaria sobre él y a colocar una barra y puertas, y pasé a decir, hasta aquí puedes venir y no más allá, y aquí quedan limitadas tus orgullosas olas. Poner barricadas a los mares, como se dice aquí, tiene que ver con los continentes, los océanos y las mareas. ¿Cuánto tiempo hace que el hombre los ha observado y estudiado? Podríamos pensar que ya se sabe prácticamente todo sobre el tema. Sin embargo, si lo investigáramos a fondo, valiéndonos de los recursos de las mayores bibliotecas del mundo para acceder a los últimos descubrimientos, ¿qué encontraríamos? Una obra de consulta de gran prestigio admite lo siguiente: la distribución de las plataformas continentales y de las cuencas oceánicas en la superficie del globo, así como de los accidentes geográficos más importantes, ha sido desde hace tiempo uno de los problemas más intrigantes de la investigación y la teoría científicas. Luego, la enciclopedia ofrece 4 posibles explicaciones, pero reconoce que éstas se cuentan solo entre las muchas hipótesis. Y según el diccionario, hipótesis es una teoría no confirmada que se admite de forma provisional. En otras palabras, los científicos todavía no pueden ofrecer una explicación definitiva. ¿No pone de relieve este hecho la pertinencia de las preguntas que leemos en Job capítulo 38, versículos 8 al 11? Está claro que no se nos puede atribuir el mérito de concebir todas las características de nuestro planeta. ¿No fuimos nosotros quienes colocamos la luna de tal modo que su fuerza de atracción produjera las mareas que normalmente no inundan nuestro hábitat ni nos perjudican de otras maneras? Tampoco puede atribuirse a los seres humanos el mérito por la rotación de la Tierra. Este movimiento es el causante del amanecer de cada nuevo día, tal como indican los versículos 12 al 14. Sí, la rotación de la Tierra hace posible el alba, en muchas ocasiones de deslumbrante belleza. Al salir el sol, los contornos y las formas de nuestro planeta se hacen más claros, como la impresión que deja un sello en el barro blando. Al meditar tan solo un poco sobre el movimiento de la Tierra, nos maravilla el hecho de que ésta no gire demasiado deprisa y tampoco demasiado despacio, de modo que los días y las noches fueran mucho más largos, con los consiguientes extremos de calor y frío que harían imposible la vida humana. Sinceramente, ¿no nos sentimos felices de que Dios y no los hombres fijara la velocidad de rotación de este planeta? Ahora imagínese que Dios le planteara a usted la siguiente serie de preguntas.
Job capítulo 38, versículo 16 dice: ¿Has llegado tú hasta las fuentes del mar? ¿O en exploración de la profundidad acuosa has andado de una parte a otra? Ni siquiera un oceanógrafo podría contestar afirmativamente. El versículo 18 dice: ¿Has considerado inteligentemente los anchos espacios de la tierra? Infórmalo, si has llegado a saberlo todo. Pues bien, hemos visitado y explorado todos los rincones de la tierra, o siquiera una buena parte de ella. ¿Cuántas vidas necesitaríamos para prestar atención a todos los lugares hermosos y las maravillas de nuestra tierra? ¿Y qué vidas más maravillosas serían estas? Reparemos también en las preguntas profundas del versículo 19. Versículo 19. ¿Dónde pues está el camino hacia donde reside la luz? En cuanto a la oscuridad, ¿dónde pues está su lugar? Ciertamente ningún ser humano ha acompañado a la luz hasta su residencia, en el sentido de conocer con exactitud su composición y origen. Quizás sepamos que durante mucho tiempo los científicos pensaron que la luz se desplazaba con un movimiento ondulatorio, como las ondas que observamos en la superficie del agua de un estanque. Luego, en el año 1905, Albert Einstein teorizó que la luz se comportaba como corpúsculos o partículas de energía. ¿Fueron concluyentes las explicaciones de Einstein? Una reciente enciclopedia pregunta: ¿es la luz una onda o una partícula? Y explica: al parecer, la luz no puede ser ambas cosas, porque los dos modelos, ondas y partículas, son muy diferentes. La mejor respuesta es que la luz no es ni una cosa ni otra. De modo que el hombre no puede explicar por completo las obras de Dios a este respecto. No obstante, la luz solar nos sigue calentando, directa o indirectamente. Disfrutamos de alimento y del oxígeno que las plantas producen gracias a la energía de la luz. Podemos leer, ver los rostros de nuestros seres queridos, contemplar las puestas de sol y muchas otras cosas. ¿No deberíamos reconocer también en ello las maravillosas obras de Dios? Alguien podría decir que las preguntas que hemos examinado hasta aquí son de naturaleza más bien teórica. Pocos de nosotros estudiamos las teorías de la luz o de la gravitación. Ni siquiera esperamos visitar todas las regiones de la Tierra, y mucho menos trazar el mapa de las profundidades oceánicas. Ahora bien, Jehová pasa a plantear otras preguntas que sí nos afectan de manera directa, casi diaria. Centrémonos ahora, pues, en esta parcela de sus impresionantes obras. En los versículos 22 y 23 del capítulo 38 de Job, Dios pregunta: ¿has entrado en los almacenes de la nieve? ¿O ves siquiera los almacenes del granizo que yo he retenido para el tiempo de angustia, para el día de pelea y guerra? La nieve y el granizo son parte de la vida en muchos lugares. Leamos también los versículos 25 al 26. ¿Quién ha dividido un canal para la inundación y un camino para el tronador nubarrón de tempestad, para hacer llover sobre la tierra donde no hay hombre, sobre el desierto en el cual no hay hombre terrestre, para satisfacer lugares azotados por tempestades y desolados, y hacer brotar el crecimiento de hierba?
¿Existe Padre para la lluvia? ¿O quién dio a luz las gotas de rocío? ¿Del vientre de quién realmente sale el hielo? Y en cuanto a la escarcha del cielo, ¿quién en realidad la hace nacer? En estos versículos que acabamos de leer, Jehová primero hace mención de la nieve. Puede que quienes vivan en una sociedad acelerada y tengan que viajar sin obstáculos, vean la nieve como un estorbo. No obstante, muchas otras personas la consideran una valiosa fuente de agua y disfrutan de las magníficas oportunidades que ofrece para actividades invernales. Ahora bien, ¿conocemos a fondo la nieve o siquiera su apariencia? Quizás hayamos visto un paisaje nevado, ya sea personalmente o en fotografía. Pero, ¿qué puede decirse de cada uno de los copos de nieve que lo componen? ¿Sabemos cómo están hechos? Ha habido quien los ha estudiado y fotografiado durante décadas. Un solo copo de nieve puede estar compuesto de 100 delicados cristales de hielo en una infinita variedad de hermosos diseños. El libro Atmósfera explica: la infinita variedad de copos de nieve es legendaria. Y aunque los científicos dicen que ninguna ley de la naturaleza impide su repetición, nunca se han encontrado dos copos de nieve idénticos. Una investigación a gran escala fue dirigida por Wilson A. Bentley, quien pasó más de 40 años examinando y fotografiando copos de nieve a través de un microscopio sin hallar jamás dos exactamente iguales. Recuerde la pregunta que Dios hizo: ¿has entrado en los almacenes de la nieve? Quizás veamos las nubes como el origen o el almacén de la nieve. ¿Podemos imaginarnos yendo a ese almacén para hacer un inventario de los cristales de nieve en su infinita variedad? ¿O siquiera intentar entender plenamente cómo se forman? Una enciclopedia científica dice: la naturaleza y el origen de los núcleos de hielo necesarios para provocar la congelación de las gotitas de agua de las nubes a temperaturas de unos 40 grados centígrados bajo cero todavía no están claros. Esta obra también habla de la lluvia, sobre la que Dios preguntó en el versículo 28, ¿existe Padre para la lluvia? ¿O quién dio a luz las gotas de rocío? La enciclopedia dice: debido a la complejidad de los movimientos atmosféricos y la enorme variación del contenido de vapor y partículas del aire, parece imposible elaborar una teoría detallada y general sobre cómo se forman las nubes y las precipitaciones. Sin embargo, las nubes traen la lluvia y ésta riega la tierra, sostiene las plantas y hace posible y agradable la vida. ¿No concordamos con la idea del apóstol Pablo expresada en Hechos capítulo 14, versículo 17? Allí Pablo exhortó a la gente a ver en estas obras maravillosas el testimonio de aquel que las realiza. Pablo dijo con respecto a Dios: no se dejó a sí mismo sin testimonio, por cuanto hizo bien, dándoles lluvias desde el cielo y épocas fructíferas, llenando por completo sus corazones de alimento y de alegría. No cabe duda de que el hacedor de tales obras maravillosas y beneficiosas tiene gran sabiduría e inmenso poder. Como ilustración de este último atributo, el poder, piensa en lo siguiente.
Se calcula que se producen unas 45,000 tormentas eléctricas todos los días, más de 16 millones al año. En este mismo momento se están dando unas 2,000 tormentas por todo el mundo. Las complejas nubes de una tormenta eléctrica se arremolinan con una energía equivalente a la de 10 o más bombas nucleares, como las que se arrojaron en la Segunda Guerra Mundial. Parte de esa energía la vemos en la forma de imponentes relámpagos. Además de ser impresionantes, los potentes relámpagos contribuyen a la formación de compuestos de nitrógeno que llegan al terreno y son absorbidos por las plantas como fertilizantes naturales. De modo que esta manifestación de energía, el relámpago, también produce beneficios prácticos. Qué apropiado, por lo tanto, que Jehová pregunte a Job si un mero ser humano podía provocar, controlar y utilizar el relámpago, el cual Dios proporciona todos los días. Reflexionemos sobre ello en su contexto. Al analizar los siguientes 6 versículos, pongámonos en el lugar de Job, interrogado por el Dios Todopoderoso. Sin duda concordaremos en que normalmente no prestamos tanta atención como deberíamos a las maravillosas obras de Dios. Leamos en Job capítulo 38, versículos 33 al 38, lo que Jehová pregunta. ¿Has llegado a conocer los estatutos de los cielos? ¿O podrías tú poner su autoridad en la tierra? ¿Puedes alzar tu voz siquiera a la nube para que una masa agitada de agua misma te cubra? ¿Puedes enviar relámpagos para que vayan y te digan, aquí estamos? ¿Quién puso sabiduría en las capas de las nubes? ¿O quién dio entendimiento al fenómeno celeste? ¿Quién puede con exactitud numerar las nubes con sabiduría? ¿O los jarros de agua del cielo, quién los puede volcar? Cuando el polvo se derrama como una masa fundida y los mismísimos terrones se pegan unos a otros. Solo hemos comentado algunas de las ideas que Eliú expuso a Job, y luego hemos examinado algunas de las preguntas que Jehová pidió a Job que contestara. Decimos algunas, porque en los capítulos 38 y 39 de Job, Jehová centró su atención en otros aspectos notables de la creación. Por ejemplo, mencionó las constelaciones de los cielos. ¿Quién conoce todas sus leyes y estatutos? Habló a Job de algunos animales, el león y el cuervo, la cabra montés y la cebra, el toro salvaje y el avestruz, y luego el caballo y el águila. Es como si Dios preguntara a Job si había estudiado a fondo esos animales, sus características y cómo viven y crecen. Quizás le gustaría repasar esos capítulos, especialmente si le atraen los caballos u otros animales. De hecho, también puede examinar los capítulos 40 y 41, donde Jehová pide a Job de nuevo que responda a sus preguntas acerca de 2 criaturas en particular, probablemente el hipopótamo de tamaño y fuerza prodigiosos y el formidable cocodrilo del Nilo. Cada una constituye en sí misma una maravilla de la creación que merece nuestra atención. Dirijámonos ahora al capítulo 42 de Job para ver el efecto que tuvieron en Job las preguntas de Dios. Recuerde que al principio Job prestó demasiada atención a sí mismo y a los demás. Sin embargo, aceptó la corrección de Jehová y mejoró su actitud. En Job capítulo 42, versículos 2 y 3,
confiesa al Todopoderoso: he llegado a saber que tú todo lo puedes, y no hay idea que te sea irrealizable. ¿Quién es este que está oscureciendo el consejo sin conocimiento? Por eso hablé, pero no entendía cosas demasiado maravillosas para mí, las cuales no conozco. Sí, Dios había ayudado a Job a prestar atención a sus maravillosas obras. Y éste dijo que en cierto sentido lo poco que se le había expuesto era demasiado maravilloso para él. Los prodigios de la creación que hemos repasado brevemente también deben grabar en nosotros la gran sabiduría y el inmenso poder de Dios. ¿Con qué fin? ¿Solo para quedar fascinados por estos atributos o deben impulsarnos a algo más? El salmista cantó: los cielos están declarando la gloria de Dios, y de la obra de sus manos la expansión está informando. Un día tras otro día hace salir burbujeando el habla, y una noche tras otra noche manifiesta conocimiento. Estas palabras se encuentran en Salmo 19, pero en el Salmo 86 David dijo algo más. En los versículos 10 y 11 de este Salmo 86 leemos: porque tú eres grande y estás haciendo cosas maravillosas. Tú eres Dios, tú solo. Instrúyeme, oh Jehová, acerca de tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. La admiración que David sentía por el Creador debido a sus maravillosas obras entrañaba cierto temor reverencial. Y podemos entender por qué. David no quería desagradar a aquel que podía ejecutar tales obras maravillosas, como tampoco deberíamos quererlo nosotros. Asimismo, tuvo que percatarse de un hecho muy importante, ya que el Dios Altísimo dispone de un poder enorme, puede emplearlo contra quienes no merecen su favor, con resultados desastrosos para ellos. Anteriormente, leímos en Job capítulo 38, versículos 22 y 23. ¿Has entrado en los almacenes de la nieve, o ves siquiera los almacenes del granizo que yo he retenido para el tiempo de angustia, para el día de pelea y guerra? Miren, la nieve, el granizo, los temporales, el viento y los relámpagos, todos forman parte, por decirlo así, del arsenal de Dios. Y qué asombroso poder tienen esas fuerzas de la naturaleza. Probablemente recuerde alguna catástrofe local causada por alguna de ellas, ya sea un huracán, una granizada o una inundación repentina. ¿Qué estragos causó? Para ilustrarlo, justo antes del año 2000, unas fuertes tormentas azotaron el sudoeste de Europa, para sorpresa incluso de los meteorólogos. Los vientos alcanzaron los 200 kilómetros por hora y arrancaron miles de tejados, derribaron torres de alta tensión y volcaron camiones. Intente imaginárselo. Las tormentas arrancaron o partieron por la mitad 270 millones de árboles. 10,000 solo en el Parque de Versalles, en las afueras de París. Millones de hogares se quedaron sin electricidad. El total de víctimas ascendió a casi un centenar. Todo ello por un breve periodo de tormentas. ¡Qué fuerza tan extraordinaria!
Por supuesto, los estudiantes de la Biblia no culpan a Dios por estos sucesos, como si Él hubiera castigado a los residentes de las zonas afectadas. Pero, ¿qué sucedería si el Todopoderoso, que ejecuta obras maravillosas, utilizara tales fuerzas de manera específica, controlada y dirigida? Hizo algo así en los días de Abraham. Aquel hombre de fe supo que el juez de toda la tierra había evaluado la maldad de dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Su corrupción era tal que los clamores de queja ascendían hasta Dios. El juez divino dispuso que todas las personas justas escaparan de las ciudades condenadas. El relato histórico dice: entonces Jehová hizo llover azufre y fuego desde Jehová, desde los cielos, sobre aquellas dos ciudades antiguas. Esa también fue una de las obras maravillosas de Dios, pues conservó con vida a los justos y destruyó a los malvados incorregibles. De igual modo, en un momento dado, Jehová dictó un fallo judicial contra la antigua ciudad de Babilonia, a la que posiblemente se refiere el capítulo 25 de Isaías. Dios predijo que esa ciudad se convertiría en un montón de ruinas deshabitadas. En Isaías, capítulo 25, versículos 1 y 2, se dice: oh Jehová, tú eres mi Dios, te ensalzo, elogio tu nombre, porque has hecho cosas maravillosas, consejos desde tiempos primitivos, en fidelidad, en confiabilidad, porque has hecho de una ciudad un montón de piedras, de un pueblo fortificado una ruina desmoronadiza, de la torre de habitación de extraños que no sea ciudad, la cual no será reedificada aún hasta tiempo indefinido. Los que visitan hoy en día la ubicación de la antigua Babilonia pueden confirmar la veracidad de estas palabras. ¿Fue tan solo un hecho histórico fortuito? No. Jehová Dios lo hizo en el pasado y lo volverá a hacer en el futuro. En el contexto de Isaías, capítulo 25, versículo 1, donde se mencionan las cosas maravillosas que Dios hace, encontramos una confiable profecía que aún no se ha cumplido, pero se cumplirá, tal como se cumplió la sentencia profética contra Babilonia. ¿Qué cosa maravillosa se promete? Isaías capítulo 25, versículo 6 dice: Jehová de los ejércitos ciertamente hará para todos los pueblos en esta montaña un banquete de platos con mucho aceite, un banquete de vino mantenido sobre las heces, de platos con mucho aceite, llenos de médula, de vino mantenido sobre las heces, filtrado. Estas palabras sin duda se realizarán en el nuevo mundo que Dios ha prometido y que está justo delante de nosotros. En aquel tiempo se liberará a la humanidad de los problemas que ahora agobian a tantas personas. De hecho, los dos versículos siguientes, versículos 7 y 8 del capítulo 25 de Isaías, garantizan que Dios utilizará su poder creador para realizar una de las obras más maravillosas de todos los tiempos. El versículo 8 promete: Él realmente se tragará a la muerte para siempre. Y el Señor soberano Jehová ciertamente limpiará las lágrimas de todo rostro. Y el oprobio de su pueblo quitará de toda la tierra, porque Jehová mismo lo ha hablado. ¡Qué maravillosa obra será esta! Otra de las razones por las que las lágrimas de dolor desaparecerán es que los seres humanos
se verán libres de toda enfermedad física. Recordemos que cuando Jesús estuvo en la tierra, curó a muchas personas. Devolvió la vista a los ciegos, el oído a los sordos y el vigor a los discapacitados. En el capítulo 5 de Juan, leemos sobre la curación de un hombre que llevaba 38 años cojo. Quienes vieron esto lo consideraron un milagro, una obra maravillosa, y lo fue. Pero Jesús habló de algo más maravilloso todavía: la resurrección de los muertos. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29 dijo: no se maravillen de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz y saldrán los que hicieron cosas buenas a una resurrección de vida. Estas palabras sin falta se cumplirán, porque tras ellas está Jehová, el hacedor de obras maravillosas. Podemos estar seguros de que cuando Él emplee y dirija racionalmente su gran poder, el resultado será maravilloso. El Salmo 72 dice lo que hará mediante su Hijo, el Rey Jesucristo. Esta profecía nos asegura que los justos brotarán, la paz será abundante y Dios liberará a los que en un tiempo fueron pobres y se sintieron afligidos. El versículo 16 promete: llegará a haber abundancia de grano en la tierra. En la cima de las montañas habrá sobreabundancia. El fruto de él será como en el Líbano, y los que son de la ciudad florecerán como la vegetación de la tierra. Está claro que tenemos sobradas razones para prestar atención a las obras maravillosas de Jehová, las que hizo en el pasado, las que está haciendo hoy a nuestro alrededor y las que promete hacer en el futuro cercano. Por lo tanto, podemos concluir diciendo junto con el escritor del Salmo 72, bendito sea Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace obras maravillosas, y bendito sea su glorioso nombre hasta tiempo indefinido, y llene su gloria toda la tierra. Amén y amén. Gracias, hermano Bonet, por ayudarnos a apreciar la grandeza de nuestro Creador magistral y la forma en que su poder se pondrá de manifiesto como nunca antes en los acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Es un placer invitar a los 6.664 presentes a ponerse de pie y unir sus voces en la entonación del cántico número 112. Titulado Entonces sabrán. A continuación se darán unos anuncios y si lo desean pueden permanecer de pie durante su lectura. Este cántico que vamos a entonar se basa en Ezequiel 35:15, que habla de las maravillosas obras de Dios relacionadas con la vindicación de su soberanía universal. Cántico número 112.
tenemos varios anuncios y el primero de los anuncios dice así: si se le ha perdido algún artículo durante la asamblea, tenga la bondad de pasar por el departamento de objetos perdidos antes de irse a su hogar. Segundo anuncio: quisiéramos pedir la ayuda de todas las congregaciones que han sido asignadas a limpiar una porción de este lugar, a que se aseguren de cumplir con su asignación. Comenzaremos aproximadamente la limpieza de 10 a 15 minutos después de concluir el programa esta tarde. Los hermanos encargados no deben marcharse hasta asegurarse que todo el trabajo esté completado. Siempre agradecemos la excelente cooperación brindada y confiamos que una vez más concluido el programa, muchos obrarán en armonía con las palabras del salmista: tu pueblo se ofrecerá de buena gana. Tercer anuncio: deseamos recordarles a todos que usen cortesía y paciencia al salir del área del estacionamiento esta tarde. Permita que la mayoría salga y así evite accidentes o demoras innecesarias. Sírvanse, por favor, cooperar con los hermanos que están dirigiendo el tráfico. Vigilen cuidadosamente las señales del tráfico una vez que deje el área del estacionamiento. Por favor, manejen con cuidado de vuelta a sus hogares. Cuarto anuncio: la serie de asambleas de distrito hacedores de la palabra de Dios concluirán aquí en San Pete el día 30 de julio. Ese domingo, después de la última asamblea, tendremos el trabajo de limpieza y desmantelamiento de este lugar. Queremos invitar a todos los hermanos y hermanas que puedan hacer arreglos para estar aquí a que tomen nota de este día especial de trabajo. 30 de julio será el día para limpiar todo esto. Y ahora tenemos una serie de saludos. Ayer recibimos el saludo de una congregación que el nombre era interesante, Emboscada. Pues bien, hoy tenemos saludos de una congregación que se llama Hospital General, de Guantánamo, Cuba. ¿Reciben los saludos? También tenemos otros saludos. Tenemos saludos de los hermanos de Caibarí en Cuba y de la congregación Andorra en Artemisa, Cuba. Y hay un matrimonio de precursores que sirven en un grupo aislado en Georgia, en una localidad que se llama Waycross. Ellos traen sus saludos del grupo aislado y también junto con ellos trajeron a esta asamblea 5 estudiantes y ellos envían saludos. Pues ahora tengan la bondad de sentarse. Todas las semanas, en más de 90,000 congregaciones alrededor de todo el mundo, los testigos de Jehová estudian juntos un tema bíblico publicado en la revista La Atalaya. Les invitamos a que tomen su ejemplar de la Atalaya del 1 de junio de este año y lo abran en la página número 9. El tema del estudio de hoy es: mantengamos radiante nuestra esperanza de la salvación. Sigamos en nuestras propias revistas el resumen que el hermano Fernando Álvarez hará del artículo de esta semana. La salvación es un tema que nos interesa a todos, pues cada uno de nosotros esperamos con anhelo la salvación de parte de nuestro Dios. Por eso, el estudio de la atalaya de esta tarde es tan apropiado. Si tienen sus atalayas, 1 de junio de 2000,
Los animo a que la abran a la página número 9. Ahí verán el primer artículo de estudio: mantengamos radiante nuestra esperanza de la salvación. El texto temático para este estudio es 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 8, que nos dice en parte: llevemos puesta como yelmo la esperanza de la salvación. Algunas de las preguntas que estaremos analizando se encuentran en la página número 13. Los invito, por favor, busquen en sus revistas la página número 13. En el recuadro, ¿sabría explicarlo? Noten algunas de las preguntas que aparecen. La primera: ¿por qué debemos mantener radiante nuestra esperanza de la salvación? Noten la tercera pregunta: